A ver, quizás partir contándoles por qué estamos haciendo esto, entre otras muchas cosas que hacemos al respecto. Hay una preocupación especial, el título es un poquito mentiroso como se usa ahora, ¿es matemáticas de ciencias matemáticas o es matemáticas de matemáticas mujeres en Chile? Y en realidad es de las dos cosas. Somos hartas, diría yo, comparado con otros países. Las matemáticas no somos en general mayoría en ningún departamento. Baste decir que hasta hace pocos años no había ninguna profesora titular, que es el grado más alto en Harvard, por ejemplo, en matemáticas. Ahora hay una. Es así, siempre somos como casos medio raros. Y la idea es un poco juntarlas por eso. Nos gustó mucho el año pasado de las respuestas que recibimos al final de ustedes mismas, de las que participaron entonces, que decía que habían tenido la posibilidad de conocer gente de su misma edad, chicas de su misma edad, con intereses parecidos. Y eso a veces cuesta un poco, especialmente en este campo. Anita, por ejemplo, estudió ingeniería primero y era una de las muy pocas estudiantes de mujeres de su generación. Yo era una de las muy pocas mujeres, de las primeras doctoras en Chile. Y seguimos siendo no tantas, pero buenas. El mensaje principal que queremos transmitirles es: se puede, existe la posibilidad. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Hay que hacer mucho trabajo que a nosotros nos gusta de mentoría, sí, también. Hay que hacer otras cosas además del trabajo propio, pero es muy entretenido. Y las cosas que uno gana en esta profesión son infinitas. ¿Se imaginan tener una profesión en la cual no hay horario, por ejemplo? O sea, cuando estamos haciendo matemáticas estamos pensando, puede ser en la ducha, como dicen algunos, puede ser a cualquier hora. Uno trabaja en un puesto fijo, claro, pero tiene que hacer sus clases y ese es como el horario que cumple. Viaja, que viajamos. Conocemos muchísimo. El lenguaje, una de las gracias que tiene es que la matemática es un lenguaje para muchas otras cosas en particular, pero también en matemáticas. Y con ese yo puedo conversar, no sé, pues con alguien de Corea del Sur y hablamos el mismo lenguaje. ¿Sí? Son ventajas comparativas que uno tiene que conocer. El camino es largo, como les contaba Anita, usualmente uno parte con una licenciatura, por ejemplo, ya 4 años, después sigue con un magíster, 2 años, estoy hablando los mínimos, usualmente son más largos. Después parte con un doctorado, sigue con un doctorado, 4 años más, y después se divierte, y mucho. Esa es una de las gracias tremendas, o sea, si estamos aquí es porque esto nos gusta hacerlo. Pero hay signos preocupantes y quiero mostrarles un poquito de qué estamos hablando. No se ve mucho. A ver. Quizás si apunto un poco. Segundo medio, el TIMSS del 2015 en matemáticas. ¿Sí? Ahí la diferencia en puntos son 18 de 400 y tantos, es significativo. Los chicos en general sacan mejor puntaje. Raro. En cuarto básico el mismo año, si se fijan ya estamos como al medio y no hay diferencia, casi. Es el mismo fenómeno que vemos en muchas otras instancias, por ejemplo, no sé si algunas deben haber escuchado de la Olimpiada de Matemáticas. ¿Sí? La Olimpiada de Matemáticas participan desde básica hasta media, igual que aquí en cuarto básico no hay diferencia.
Cuando damos los premios de la Olimpiada, premiamos mujeres y hombres sin drama igual. A partir como de los 12 años se produce una diferencia súper violenta. Llevamos 30 años haciéndola, así que no es que tengamos un dato, tenemos hartos datos. Entonces algo pasa en algún momento que hace que esto ocurra. Contarles un poquito que investigación es una cosa rara. ¿Qué es lo que hace usted? Me preguntan en una cosa social, yo soy matemática. Usted es profesora. No. Yo hago investigación y ya te miran raro. ¿Qué es eso? Ya vamos a conversar de qué es eso, pero déjenme darle datos nomás. La investigación en matemática en Chile es bastante nueva. De hecho, antes de los años 70 no había ningún doctor en Chile. Nadie. ¿Sí? No es como la biología, por ejemplo, que tiene en Chile más de 100 años. A partir de los fines de los 70, diría yo, empezó a volver la gente, los que habíamos ido a estudiar afuera, y en este momento estamos en un súper buen pie en el país. De hecho, nos reconocieron, esto no es porque lo digamos nosotros, nos reconocieron mundialmente en el último Congreso Internacional de Matemáticas, que se hace cada 4 años, van rotando los países, nos tocó en Corea del Sur, y tuvimos que ir a exponer cómo había sido que en 50 años nuestro país había dado un salto tan grande en la investigación en matemáticas. Estamos liderando a América Latina, con los pocos que somos. Tampoco somos tantos, alrededor de 400. Eso es como 2 por cada 100.000 habitantes. Nada, si lo comparamos con cualquier país desarrollado. Pero se hacen cosas y un 30-35% son mujeres. ¿Cómo se financia la investigación en Chile? Esencialmente la investigación en Chile en matemáticas se hace en las universidades, financian las universidades y hay fondos del Estado. Uno de esos fondos, de los más importantes, es el FONDECIT, el Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico. En el último concurso que se publicó el listado recién la semana pasada de los ganadores, apenas un 11% de los proyectos que ganaron están liderados por mujeres. Eso es muy poco. ¿Sí? Porque no es la proporción de las que somos. Entonces hay un problema. ¿Sí? Y conscientes de eso, y porque lo hemos vivido toda la vida, es que nuestra forma de aportar es contarles a ustedes que la verdad es que se puede. ¿Sí? Si uno quiere, puede. ¿Está bien? Esa es como la primera parte de la charla. Y, por supuesto, una charla de matemáticas tiene que tener matemáticas. Así que vamos para allá. A ver, una de las dificultades de contarle matemáticas a la sociedad en general, ¿cuántas veces han visto en el diario se demostró un teorema versus se descubrió la vacuna contra no sé qué, que es mucho más fácil de decir? Yo creo que una de las razones de eso es que la matemática se construye, nosotros decimos piramidalmente a veces. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que tener una tremenda cantidad de conocimiento básico para pasar al siguiente estado. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué aprende uno de matemática en el colegio? Una parte importante, a veces menos, es la geometría. Nosotros, entre paréntesis, somos todos geómetras. Nuestro proyecto grande que financia esto en parte se llama Geometría en la Frontera. ¿Qué significa ser geómetra? ¿Que estudiamos triangulitos todo el día? No. ¿Pero qué aprenden ustedes de geometría en el colegio? ¿Qué se enseña en los programas del colegio? Lo que se enseña se llama geometría euclidiana plana, en general, ¿cierto? Uno aprende de triángulos, de cuadrados, de polígonos, ¿Y eso es todo lo que hay? O sea, ¿nosotros hacemos figuras más complicadas? No. Esa es como una base sobre la cual hay
Mucho más. Pirámide no es una idea buena, porque pirámide quiere decir que arriba se va achicando. Y esto es al revés, tiene que haber una tremenda base, súper sólida, pero para arriba se va expandiendo. ¿Sí? ¿Qué necesitamos y qué necesito yo ahora en este momento de ustedes? Dejen volar un ratito la imaginación. Si por un ratito pensamos que nosotros vivimos en ¿cuántas dimensiones ahora? 3, ¿seguro? Bueno, no vamos a entrar en esa discusión ahora, pero pongamos 3 para hacer el punto. Supongamos que fuéramos seres unidimensionales, en dimensión 1, por un ratito. ¿Cómo nos moveríamos? Hay una pura dimensión. Eso sería todo, ¿no? No hay mucho más que hacer. Pero igual nos podríamos empezar a preguntar cosas. Si 2 personas de estas unidimensionales viven en esta rectita y se quieren encontrar rápido, la manera más rápida posible es caminar de una hacia la otra sobre la recta, ¿no? ¿Está bien? Ya, no puedo dibujar polígonos, por ejemplo, porque tengo que salirme de la recta. Así que pasemos a 2 dimensiones rapidito. Ahora somos planitos, ¿sí? Pero nos podemos mover en este plano. ¿Está bien? Si 2 personas se quieren encontrar, ¿cómo tienen que hacerlo para hacerlo lo más rápido posible? Tienen que caminar sobre lo que llamamos el segmento que las une. Sí, porque para qué se van a ir a dar la vuelta por allá, ¿no? ¿Está bien? Geometría plana. ¿Qué más podemos hacer en este plano? ¿Podemos hacer polígonos? ¿Sí? Si yo hago, por ejemplo, un triángulo, ¿qué es lo que es un triángulo? Hello, expliquémosle a un marciano lo que es un triángulo. ¿Qué son lados? Los pedacitos esos que dijimos de cosas que por las cuales se caminaba rápido, ¿no? ¿Sí? Pedacitos de segmento. ¿Sí? ¿Está bien? Pero no una unión cualquiera, porque no tomo un segmento por acá, otro por allá y otro por allá, no, los tomo, ¿sí? Uniendo los vértices. ¿Sí? Los vértices son los extremos del segmento. Estamos tratando de definirle a la señora Juanita. Cuadrado. ¿Cualquiera? La misma medida, ¿con eso estamos listos? Ah, entonces tenemos que hablar además de ángulo, ¿no? Y los 4 ángulos tienen que ser iguales. ¿Sí? Pero podríamos hacer figuras con 4 lados en que no todos los lados sean iguales y en que no todos los ángulos sean iguales, también. Y podríamos hacer con 5 y... También. Sí, está bien. ¿Estamos? O sea, figuras con cualquier cantidad de lados. ¿Sí? ¿Alguien ha leído un libro que se llama Planilandia? No, búsquenlo, está gratis en la red. Planilandia. Ok, súper. Un señor muy antiguo del siglo XIX, pero si lo quieren hacer más rápido, aunque no creo, todos deben leer harto, ¿no? Ya, pero en todo caso hay películas en YouTube, de verdad. O sea, y algunas que están hechas por matemáticos están súper bien hechas, así que las pueden mirar. En realidad el señor no estaba haciendo matemática, él estaba haciendo una crítica social de la época. Las mujeres eran todas segmentos, los hombres eran todos polígonos, y mientras más lados tenían, eran mejores. ¿Cuál era el mejor de todos?
Mientras más regular era el polígono y mientras más lados tenía, mejor clase social tenía el sujeto. ¿Cuál era el mejor de todos? No, el que tenía más lados. ¿Cuál es el que tiene más lados? Ridículamente es la circunferencia, ¿no? No tan ridículamente en algún sentido. Si ustedes piensan en un triangulito equilátero, un cuadradito, un pentágono regular, se va pareciendo cada vez más a una circunferencia, ¿no? ¿Estamos? Un teorema que uno aprende en el colegio es que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo vale... Bien. A las que no se acuerdan, 180. ¿Sí? Y el hombre, como raza, como ser pensante, cuestiona eso y dice, ¿podremos hacer alguna otra geometría donde eso no sea cierto? Sí. Donde yo pueda hacer triángulos en que los ángulos interiores no sumen 180. Pero todavía sobre una figura que no tenga más dimensiones que 2. Ya, en el plano no puede ser, porque en el plano sabemos que eso es un teorema, que es cierto. Entre paréntesis, esa es otra de las ventajas en matemática. Si en vez de explicarle a la señora Juanita quisiéramos explicarle a un marciano, para el marciano también es cierto, en su lenguaje cual sea, que la suma de los ángulos interiores de un triángulo plano es 180. Es de esas verdades que son verdad. ¿Sí? No es, en ese sentido, matemática no es experimental. Uno no planta un montón de objetos, después cosecha y saca las cuentas de cuáles salieron con suma 180 o no. Todos suman 180, en cualquier parte, en esta geometría plana que estamos hablando. Ya, entonces, ¿cuál era la pregunta en este caso? ¿Habrá objetos que tengan en algún sentido dimensión 2, igual que el plano, y en las cuales yo pueda definir triángulos, medir los ángulos interiores y que tenga suma que no sea 180? Y no es tan difícil. Todos, a ver, supongo, todas han inflado un globo. Ya. Yo tengo el globo planito antes de inflarlo y dibujo un triangulito encima del globo. Va a sumar 180, ¿no? Después uno lo sopla. ¿Qué va a pasar? Los lados van a quedar medio curvitos de este dibujo que ustedes hicieron, ¿no? Ya, en vez de estar con el globo, pensemos en una esfera. Sí, la cáscara de una naranja. Párense en el polo norte y caminen sobre la esfera y bajen hasta el ecuador. Derechito. ¿Sí? En el ecuador, estamos parados ahora encima del ecuador aquí. Viajemos por el ecuador un poquito. ¿Sí? Entonces estaba arriba, bajé, llegué al ecuador, viajé. ¿Qué ángulo hay ahí? Digamos que esa es la esfera, supongamos, por eso les dije imaginación delante. Ya, entonces estábamos parados ahí y bajamos hasta ahí. Después viajamos para acá. ¿No? 90. ¿Sí? Y voy a viajar aquí justo hasta la mitad. ¿Cuánto hay ahí? ¿Y cuánto hay ahí?
Y 90 más 90 más 90. Sí, pues. Y tengo un triángulo, ¿no? Ahora depende, pues, a ver por qué esa cuestión va a ser un triángulo. ¿Y por qué mejor no dibujo algo así y eso va a ser un triángulo? A ver, pero entonces uno tiene que ir de vuelta, pues. ¿Qué es lo que era un triángulo antes? Pero es que mi mundo está restringido a la cáscara. Acuérdate que somos planos. O sea, solo puedo viajar sobre la cáscara, no me puedo meter para adentro. Sí, somos como hormigas. Sí, viajamos encima. Entonces la pregunta es, ¿qué son lo que antes eran los segmentos? O sea, si tengo esta naranja y quiero ir de un punto de la naranja a otro, ¿cuál es la manera más rápida de ir sobre la naranja sin salirme del borde? Esa es la pregunta exactamente, ¿no es cierto? Que es la misma que antes. En el plano era, si teníamos dos puntos, ¿cuál era la manera más rápida de ir? Segmento. ¿Sí? Pero ahora no estamos en un plano. Estamos en una cosa que es curvita. Entonces la pregunta es, ¿cómo viajamos de un punto a otro encima de la esfera de la manera más rápida posible? A ver, ¿qué dije yo? Parémonos primero en el polo norte. Y dije, quiero ir hasta el Ecuador. ¿Sí? ¿Cuál es la manera más rápida de bajar hasta el Ecuador? Esa es la pregunta. ¿Sí? Uno podría decidir no irse como yo me fui, sino que irse, no sé, pues así. ¿Eso es más corto o más largo? ¿Cuál es la más corta? Bueno, un problema práctico. A ver, ahora imagínense que esa esferita es el mundo. Estamos en Santiago. ¿Dónde está Buenos Aires? Como al lado, ¿no? ¿Sí? O sea que digamos que si Santiago está aquí, suponiendo, Buenos Aires está como por ahí, ¿o no? Y yo tengo que volar de un lado para el otro. ¿Cuál es la manera más corta de ir? ¿Voy a ir hasta el Ecuador y voy a bajar después? No sería económico para las líneas aéreas, supongo. ¿Cómo va uno? Línea recta. No, pues el avión no se mete para dentro de la tierra y pasa de largo. No, va a tener que hacer curva. No, pero por eso dije, es una mala analogía. Imagínate que quieras ir caminando. Ya, es una grosería, como hormiguita, desde Santiago hasta Buenos Aires. Encima de la tierra, sin salirse. Lo puse un poco más arriba. ¿Cuál es la manera más corta? Esa es toda la discusión. Si resolvemos ese problema, entonces vamos a poder hablar de triángulos encima de la esfera o de cualquier polígono encima de la esfera. Porque ¿qué va a ser lo mismo que antes? Una figura formada por lados de estas cosas que definamos que es la manera más corta de ir. ¿Sí? A ver, volvamos al inicial. Para ir desde el polo norte hasta el Ecuador, ¿cuál es la manera más corta? Intuitivamente la que yo dibujé ahí. Bajar derechito. ¿Cierto? Si los dos puntos estuvieran encima del Ecuador, ¿cuál sería la manera más corta? Desde este punto hasta este punto, ¿cuál es la manera más corta? Irse caminando así, tal como lo dibujé. ¿Se ve eso, no? Ya, pues, pero ahora tengo dos puntos en otra parte, que es más difícil verlo. Entonces, en vez de empezar a hacerlo para dos puntos cualesquiera, tratemos de hacerlo en general. Eso que dijimos, del polo norte hay que bajar hasta el Ecuador derechito. O si estamos en el Ecuador, viajamos en el Ecuador mismo. ¿Cómo lo hacemos en general?
Es un poquito más difícil, pero no tanto. A ver, ¿qué significa bajar derechito? Préstame este un poquito. ¿Sí me lo tienes así? Estamos arriba en el Polo Norte, ¿sí? Y queremos bajar hasta aquí. Entonces lo que yo digo que hay que hacer, ese bajar derechito, es, imagínense que este es un plano, ¿sí? Pongo mi esfera ahí y la empiezo a mover, ¿sí? Derechito hacia allá, hacia ella. Hacia ti. No, yo me muevo, no tú. O bueno, muévete tú, da lo mismo. Ya, muévete. No, hacia mí. Para cortarla. Y no puede pasar porque están mis dedos, pero más o menos así, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos con un gran plano aquí. ¿Sí? Y estamos cortando la esfera. ¿Sí? Imagínense que mi mano es el plano. ¿Qué corta ese plano en la esfera? Está pasando por el Polo Norte el plano. ¿Sí? Justo a la mitad, ¿o no? ¿Sí? ¿Está bien? Porque el plano estaba vertical. ¿Sí? Puedes levantarlo otra vez y ponerlo chueco. Así, pero vertical todavía. ¿Está bien? Y te vas a mover de manera de que de nuevo cortes en el Polo Norte y en el Polo Sur. Gíralo más ahora. No, vertical. Siempre vertical. A ver si ven, imaginación, viene ella con este plano, corta la esfera, pasa de largo. ¿Sí? ¿Qué se ve? Una gran circunferencia, ¿no? Una gran circunferencia que pasa por Polo Norte y Polo Sur. ¿Sí? A ver de nuevo. Perdone, ¿eh? No, tranquilo. Ya, ahora ahí, pero ahora vamos a pasar así. ¿Está bien? Ahí está mi esfera. ¿No? No se me mueva. Ahí está mi esfera. Vamos a hacer otra cosa. ¿Está bien? Las hormiguitas ahora van a vivir aquí un ratito. ¿Sí? Si yo hago así y pongo la esfera aquí, las hormigas, ¿qué ven? Nada, porque no estoy en el plano. Estoy fuera del plano de la hormiga, así que no ven nada. ¿Está bien? Ya. Y ahora voy a mover la esfera hacia allá y vayan viendo lo que pasa en cada instante cuando estoy en contacto con el plano. ¿Sí? Entonces voy para allá, no ven nada. ¿Qué ven ahí? Un punto. El punto donde toqué. Nada más. Imagínense las hormigas planas viendo un punto. Estamos tratando de mostrarles a las hormigas lo que es la esfera. No saben. Entonces lo primero que ven es un punto. Cuando sigo pasando un poquito más allá, ¿qué ven? ¿No se ve? Ya, ahí entonces. ¿Mejor? No, no ven nada. A ver. Está el plano aquí primero. Lo vamos a mover hacia allá. ¿Sí? Entonces viene mi plano. Lo primero que se ve, un punto que tocó. Un poquito más allá, ¿qué se ve? En el plano, ¿qué se ve? Eso, ¿no? ¿Sigo? ¿Qué ven? ¿Sí? ¿Sigo? Y ahora se les va achicando el círculo, ¿no? Y ahí, y después, ¿se imaginan? De repente en este plano, a estas hormigas les apareció un punto. Después
empezó a crecer una circunferencia y después decreció otro punto y se acabó. ¿Sí? ¿Se imaginarán una esfera a partir de eso las pobres hormigas? Hay que hacer un esfuerzo tremendo, ¿no? ¿Alguien se ha hecho o ha visto un escáner de cerebro alguna vez? ¿A uno lo ponen en una máquina? Y empiezan, ¿no? Foto, 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 foto. ¿Y después qué sale? O sea, las máquinas toman fotos planas. No toman el cerebro entero. Entonces, foto, 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 foto. Y se arma el cuento. Aquí es lo mismo. Miren la esfera. ¿No? Foto 1, foto 2, foto 3, foto 5. Chao, foto. ¿Sí? ¿Estamos? Ya, entonces, viviendo en 2 dimensiones, ¿cómo uno vería 3 dimensiones? Toma el objeto que le interesa, el cerebro, la esfera, lo que sea, y lo corta en cosas 2 dimensionales, y después tiene que hacer un tremendo esfuerzo de imaginación para tratar de pensar cómo es de verdad el objeto. Sí. No puedes ver más. Es lo mismo, po. Nosotros vivimos en 3. Muy buena la pregunta. ¿Cómo vemos 4? Lo mismo, ¿no? A ver, si uno vive en una, ¿cómo era el cuento? Así. Si uno vive en 2, salimos de esta, llegamos a otra. ¿No? Y de 2, ¿cómo paso a 3? ¿Y para dónde saco la línea para hacer la cuarta? Pero esta podría ser una foto de algo. Foto 1, el cubito entero. Foto 2 sería otro cubito. Quizás ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Sí? Porque la teoría de cuerdas sería entonces. Así, pues. Mucha imaginación. Ya vamos. ¿Sí? Pero a ver de nuevo, lo que queremos hacer es tratar de entender la dimensión siguiente a partir de una dimensión menos. ¿Está bien? Entonces, a ver, ¿se fijaron en el dibujo que hice? Que hice primero un segmento. Eso era dimensión 1. Después que hice, ocupé varios de los segmentos para hacer un cuadrado. Dimensión 2. Y después que hice un segmento primero, 4 segmentos en total después, teníamos un cuadrado. Después ocupé 6 cuadrados para hacer el cubito. ¿Sí? ¿Cuál sería el paso siguiente? Hartos cubitos, pero no hartos cubitos así que tomo uno, pongo el otro. Eso todavía estamos en dimensión 3 porque lo estamos pegando todos juntos. ¿Sí? Se fijan que del segmento, para pasar al cuadrado, no es que le puse un segmentito al lado, es que me salí de la dimensión. ¿Sí? Entonces aquí hay que imaginarse que tengo que tener una cierta cantidad de cubitos. ¿Y qué son esos cubitos? Las fotos 3-dimensionales que nosotros vemos de este hipercubo. ¿Sí? Imaginación. No digo que lo van a ver, porque las hormigas tampoco ven la esfera, solo ven
retratos de ella. ¿Sí? ¿Está bien? Ya, pero sigamos nuestra discusión. ¿En qué habíamos quedado? ¿Cuál era la manera más rápida de ir de un punto a otro encima de la esfera? Entonces tomábamos los dos puntos, así como Santiago y Buenos Aires. Y quiero dibujar encima de la esfera una manera de ir de Santiago a Buenos Aires lo más rápido posible sin salirme de la esfera. Entonces, ¿cuál dijimos que era la receta? La receta es, tome un plano. ¿Cuál plano es el que le conviene? ¿Por dónde tiene que pasar ese plano? Por los dos puntos. ¿Y qué más? Y por el centro de la esfera. ¿Sí? Entonces, si me presta su cuadernito, tendría que ser un plano como así, ¿o no? Que pase por esos dos y por ese. ¿Sí? Y va a cortar una gran circunferencia en la esfera que es más o menos así, lo que se ve en ese pedazo. Y esa es la manera más corta de ir. ¿Ok? Muy bien. Que tenemos eso, que esa es la manera más corta, llamémoslo segmento, aunque es curvo. Entonces el de arriba que yo tenía dibujado sí es un triángulo, ¿no? Ahora es curvo, ¿sí? Pero sí es un triángulo en la esfera, no en el plano. Y en ese triángulo, como vimos, la suma de los ángulos es mayor que 180. Y ustedes pueden seguir dibujando un buen rato. Imagínense que muevo este punto más acá. ¿Sí? O incluso, para ser más exagerado, a ver, este era el triángulo que estábamos mirando. ¿Sí? ¿Cuáles eran los lados del triángulo? Esa cosita de ahí, esa de ahí y esa de ahí. ¿Sí? Pero ¿y por qué pensamos en ese y no pensamos en el complemento de ese arriba? ¿Cómo dijo? Eso más todo lo que está atrás por arriba. ¿Cuáles son los lados de ese? Uno. ¿Sí? Todo para atrás. Ese. ¿Y quién más? No, es que no estoy haciéndolo entero. Y ahora voy a tomar ese y todo lo que está atrás. Ahí hay otro triángulo, ¿no? ¿Se entiende? Tomen la mitad de arriba y lo que le falta cuando saco ese. Ya, sumemos ángulo otra vez. Ahí. Aquí por atrás. Y ahí. ¿Cuánto hay ahí? ¿Cuántos hay ahí? 3 veces 90, ¿o no? Así que 270 más 90 más 90, ¿cuánto es? Harto. ¿Ya? ¿Está bien? Y lo puedo hacer todavía más grande. ¿Cómo lo hago más grande? Tomo este puntito y lo muevo para allá. ¿Sí? Y voy a tener más ángulo arriba todavía. Así que peor aún, ya la suma no es un número fijo, sino que además cambia según el triángulo. Esta es una cosa rara. Lo que sí es cierto, y es un desafío que se llevan de tarea, es que siempre la suma es más que 180. No importa el triángulo que dibujen, encima de la esfera. ¿Está bien?
Imagínense cuántos años tuvieron que pasar para que la humanidad se diera cuenta de esto, así como hasta Don Colón por lo menos, ¿no? Porque antes el mundo era plano, ¿no? Para algunos, por supuesto. Pero esas trancas que nos pone la naturaleza a veces y que son las que nosotros queremos desafiar siempre, ¿no? Nosotros como humanos. Porque claro, ¿cuál fue la pregunta después de eso? Ya tiene una geometría plana en la cual la suma de los ángulos es 180. Se encontró otra, que es la geometría esférica, que entre paréntesis muy pocas veces se estudia en el colegio, y es la geometría de nuestro mundo, tal vez, salvo que haya físicos presentes. Aquí los ángulos suman todos más que 180 y la curiosidad natural, otra, donde sumen menos, ¿no? ¿Por qué no? Podrá haber, y eso nos costó centenares de años. O sea, toda la geometría plana que uno estudia en el colegio hoy es la geometría de Euclides y antes. Babilonio, un montón de gente antes ya tenía. O sea, estamos hablando de 500 años antes de Cristo. Estamos estudiando hoy día eso en el colegio. Y entonces, por muchos centenares de años fue la norma. Esto era así. Los triángulos tenían que sumar 180. No podía haber otra cosa. ¿Sí? Es lo mismo que a lo mejor estudiaron racionales en el colegio, ¿sí? Y saben que hay números que no son racionales, ¿cierto? Aunque cueste. O sea, en Grecia, les cuento, prohibido, no existía tal cosa. Entonces son los avances humanos nomás. Ya, ¿cómo hacemos una geometría plana en que la suma de los ángulos interiores sea menos que 180? Y entre paréntesis, no es un problema de que se volaron los matemáticos y quieren hacer una cosa loca. La curvatura de verdad del espacio parece tener propiedades como esa, ¿sí? Que ya vamos a discutir en un momento. Entonces, ¿de dónde sacamos una geometría, de nuevo, en 2 dimensiones, donde no pase lo que pasa en estas otras 2? Entonces, ¿cuál es el problema de nuevo? Plano, todo el mundo entiende, ese fue nuestro primer universo. ¿Por qué? Porque se cultivaba la tierra y había que hacer eso. Había que hacer, geometría nació así, ¿no? Después de todo, su nombre lo dice. Después pasamos a otro mundo, que era la esfera, y en la esfera hicimos otra geometría, y ahora necesitamos otro mundo. ¿Y qué necesitamos saber de ese mundo para poder hacer cosas parecidas? Necesitamos saber cuál es la manera más rápida de ir de un punto a otro en ese mundo. Una vez que sabemos eso, estamos listos. ¿Sí? Entonces yo voy a definirles, ahora les va a parecer un poco arbitrario, pero así es la vida. Un mundo. Voy a dibujar ahora una circunferencia, de nueva imaginación, eso es una circunferencia. ¿Sí? Nuestro mundo es el interior de esa circunferencia. Todo lo que está dentro existe, el resto no lo vemos. Igual que las hormigas no veían 3 dimensiones, yo no veo el borde está infinitamente lejos. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que necesito decirles a ustedes? Si yo les doy 2 puntos aquí adentro, entonces, ¿cuál es la manera más corta de ir de uno al otro? ¿Está bien? Ya, voy a hacerla fácil primero. Si un punto es justo el centro, ¿sí? Y el otro punto está en cualquier parte adentro, la manera más fácil es la que usted ya sabe. Segmentos de recta. ¿Está bien?
La cosa se pone más complicada, igual que se puso allá, cuando les doy 2 puntos, ninguno de los cuales es el centro. Y ahí les voy a decir una manera rara de hacerlo, que es la siguiente. Si yo les doy esos 2 puntos que tengo ahí, por ejemplo, hay una única teorema, circunferencia, que pasa por esos 2 puntos. Ah, mentira, hay muchas circunferencias que pasan por esos 2 puntos, ¿verdad? Pero es que no terminé. La otra condición que quiero es que esa circunferencia que pasa por los 2 puntos sea perpendicular a ese borde que dibujé. Y de esas hay una sola, que no me va a quedar muy bien, pero es algo así. Entonces, esa es la manera más corta, digo yo, es una definición, de ir de un punto al otro. ¿Estamos? Ya. Una vez que tenemos eso, tenemos triángulos, cuadriláteros, todo lo que queramos. Que se ven raros, sí. No importa. ¿Cómo sería un triángulo con esos 3 vértices? Este es un lado, seguro. Y lo otro que tiene que ser un segmento de estas comillas, de ahí hasta ahí. Y de ahí hasta aquí. Ups. Ahí, ¿no? Es un triángulo más loco nomás que los usuales. ¿Está bien? Si tomáramos 3 puntos afuera, más difícil de dibujar, pero igual lo dibujo. Eso. Ahí está. ¿Sí? ¿Está bien? Ya, pues vamos sumando ángulos. A ver, el más casi usual. No tengo idea, porque no sé cuánto mide ninguno de los 3. Pero seguro que menos de 180. ¿Por qué tan segura? Porque estoy absolutamente segura que si alguien me trae un transportador y los medimos, los 3 suman menos que 180. Ese sería un triángulo de verdad, ¿no? Y ese mide 180. Y este es menos. ¿O no? ¿Se ve? ¿Estamos? Ya. Ahí está. Se llama geometría hiperbólica. Y tiene montones de propiedades maravillosas. ¿Sí? Que obviamente no vamos a estudiar aquí. Entonces, ¿cuál es el mensaje que les quiero transmitir? El mundo de la matemática es inmenso, gigantesco. Uno ve un pedacito en el colegio. Y está bien que así sea, porque hay que construir la base. Pero se abre en todas dimensiones. Imagínense el mismo problema en una dimensión más. ¿Qué es lo que les acabo de mostrar? Les acabo de mostrar que si pensamos 2-dimensionalmente, hay 3 geometrías. ¿Sí? La plana, la esférica, la hiperbólica. Es un gran teorema de fines del siglo XIX de los matemáticos de que no hay más. Eso es todo. Cualquier objeto 2-dimensional que ustedes se imaginen va a tener geometría similar a una de estas 3. Fuerte. Fuerte, en el universo, así, en cualquier parte. ¿Sí? Obviamente. ¿Y qué pasa en más dimensiones?
¿Qué pasa en 3 dimensiones? ¿No sería como una pregunta natural? ¿Y nuestro mundo cómo es? ¿Y nuestro universo qué geometría tiene? Bueno, eso es materia de investigación también. Y me voy a equivocar, 3 años tiene. Un matemático en los 80 hizo una... A ver, no, más para atrás. Fines del siglo XIX de nuevo, un matemático francés, Poincaré, postuló algo, que no importa, sobre objetos 3 dimensionales. Y que se convirtió no en un teorema, porque nadie sabía probarlo. ¿Ve? Eso es lo que hacen los matemáticos. Tienen un problema o inventan un problema o se encuentran un problema de otra área, de física, de biología, de lo que sea, y tratan de resolverlo y nadie sabe cómo hacerlo. Eso es investigación. Nadie sabe cómo se hace. Hay que inventar un método nuevo, una teoría nueva, algo nuevo que permita resolverlo. Entonces, cuando está resuelto se pasa a llamar teorema. Antes se llama conjetura. Entonces, esta conjetura de Poincaré del siglo XIX, pendiente, y todo el mundo tratando de resolverla y nadie podía. Y en los 80 un matemático gringo, Thurston, tomó esa conjetura y la hizo más grande, tampoco la probó. Así se construye matemática, la gente va resolviendo pedacitos de problemas, después se juntan, se resuelve un problema más grande, o se plantea uno más grande, como fue el caso aquí. Él planteó la idea de que todos los objetos de 3 dimensiones tenían geometría de estos tipos posibles, que en vez de ser 3 tipos, como en dimensión 2, eran 9 tipos. Y se trabajó mucho, por muchos años, esto fue en los 80, lo que les digo, y hace como 3 años, un matemático ruso, con una historia notable que pueden buscar por ahí, Perelman, encerrado en su cabañita, con frío, haciendo teoremas, resolvió esto y probó que es así. O sea, nuestro universo, si es que es 3 dimensional, tiene algunos de estos tipos de las 9 geometrías posibles. ¿Qué le estoy tratando de decir? Que no hacemos solo puras bolas, ¿no? Que hacemos porque nos encanta. Pero estas cosas tienen aplicaciones súper concretas. Todas, supongo, tienen celular y mandan fotos. ¿Cómo se mandan las fotos? No, pero está bien, como eso, como viajan. ¿Pero qué mandas? Porque no hay un enanito verde adentro que empieza a desarmar la foto y la manda y en el otro teléfono el enanito verde la agarra. Está codificada, ya. ¿Y cómo está codificada? Ya. Con un código, claro, sí. O sea, se fijan para, como está tan de moda el Big Data, es otro de los problemas que los matemáticos están estudiando ahora, cómo uno manda una cantidad monstruosa, o cómo analiza una cantidad monstruosa de datos. Bueno, todo eso, o sea, lo que quiero decir es la matemática se encarga de aplicaciones para lo que les interese y también de voladas para los que les interese esa parte. Resumen, se puede, es entretenido, lo disfrutamos muchísimo y las invitamos a abrir los ojitos esta semana. No estamos pidiendo, ni queriendo, ni diciendo todas sean, transfórmense en matemáticas, no. Pero mírenla con un poquito de cariño y les puede dar frutos tremendos en cualquier cosa que decidan hacer a futuro. Muchas gracias.